La entrevista cara a cara. Zona 3 Noticias. De la mañana con 5 minutos, doy la más cordial bienvenida a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, presidente? Mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Pablo. Buen día a todo el amable auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este importante programa. Con mucho gusto, mi estimado Felipe. Preguntarte cómo está la cuestión de derechos humanos en el estado de Jalisco. Continuamente escuchamos de distintos casos que probablemente llamen la atención a nivel nacional, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, vimos levantamiento de, pues ni siquiera se sabe bien el número, ¿no? Hay unos que dicen 11, otros 12, otros 13 personas en un centro nocturno de la zona rosa en el Distrito Federal. La autoridad no acaba por explicar bien ni siquiera qué fue lo que sucedió con esta situación. No se sabe el número exacto de desaparecidos, no se sabe si hubo un operativo de la delincuencia organizada, no se sabe el paradero de estas personas. Son casos que verdaderamente llaman muchísimo la atención. Hoy, por cierto, también en otro ejemplo de los derechos humanos a nivel nacional, bueno, pues se conmemoran 4 años de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, esta que cobró la vida, si no mal recuerdo, de 49 niños, verdaderamente lamentable, y que dejó con heridas graves a otros 72. ¿Cómo están los derechos humanos en el estado de Jalisco, presidente? No, desde luego que hemos estado, a mí ya casi llevo 6 años como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nos ha tocado vivir distintas etapas en donde hemos visto que se evoluciona, hemos visto reformas constitucionales, inclusive una a nivel federal en el 2011, la más importante después de 1917, y a su vez esto ha trascendido en una serie de reformas y de leyes, como por ejemplo la Ley General de Víctimas, que es una ley de vanguardia internacional, la mejor que tiene América Latina, esta recientemente aprobada, que hay mucho que decir, mucho que difundir y promover, porque aún las autoridades no conocen cuáles son sus obligaciones y tampoco, mucho menos la sociedad, cuáles son sus derechos que debe de exigir y que debe de hacer, por una parte respetar, pero por otro lado exigir que se le respeten. Sin duda hay muchos temas, se ha podido ver avances en algunos rubros, sobre todo de algunos grupos vulnerables, mas sin embargo también tenemos rezagos como esta grave crisis que tenemos de la seguridad pública, en donde tú mismo lo comentas, no es privativo de Jalisco, es de todo el país. Hay estados que desde luego están en condiciones peores que las que pudiéramos tener nosotros. No es tampoco un motivo de satisfacción el que otros estados estén peor que nosotros. Sin duda es una tarea muy difícil, muy compleja, donde requiere de una participación coordinada, decidida, con una gran voluntad política de todas las autoridades. Aquí no puede estar exenta en esta tarea ninguna institución. No es únicamente una labor de las instituciones de seguridad pública, de la policía, sino que es una labor que debemos de hacer conjuntamente todas las instituciones, salud, educación, todas, porque cada una contribuye de una o de otra forma para poder erradicar y combatir los aspectos que dan origen a este problema de la inseguridad, que al final de cuentas es cuestión de cultura, de valores, de educación, de muchos aspectos que nuestra sociedad viene arrastrando. En el país en este momento aún sigue con esa crisis en donde la violencia pues ha rebasado muchas veces a las corporaciones policiales. Yo creo que se están haciendo grandes esfuerzos. Este gobierno que en el estado ha iniciado sus gestiones en estos meses, en 1 de marzo. Casi 100 días. Así es. Ha mostrado buena voluntad, buena disposición. Con nosotros está habiendo un excelente diálogo.
se nos está incorporando en distintas acciones. En materia de seguridad pública básicamente quedaron las mismas cabezas, ¿no? Me refiero principalmente a Luis Carlos Nájera, anterior secretario de Seguridad, ahora fiscal general del estado de Jalisco, ¿no? Bueno, eso es definitivo. Hubo cambios y hay nuevas caras y nuevos personajes en lo que es toda la integración de la Fiscalía General, a excepción de la cabeza, porque pues hay un nuevo fiscal central, un fiscal regional, una fiscal de derechos humanos. Hubo cambio en la readaptación social. Que me imagino es una buena noticia tener un fiscal especializado en materia de derechos humanos. Sí, desde luego, y para nosotros también es motivo de satisfacción porque al final de cuentas es una excompañera que se formó unos cuantos años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por eso creemos que tiene una gran formación en la materia. ¿Y no hay una duplicidad de funciones entre esta Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal? Bueno, pareciera, porque todavía entendemos no se ha dado la socialización adecuada, es muy reciente esta creación, la sociedad todavía no le queda claro. No, definitivamente no hay ninguna doble función, esta es una instancia totalmente administrativa que depende del Ejecutivo del Estado, que tiene funciones de atender a víctimas del delito, de buscar ser el vínculo con otras instituciones por parte de la Fiscalía General y de estar trabajando obviamente también en la prevención del delito y algunos otros aspectos que tienen que ver desde luego con los derechos humanos, pero nosotros no se nos ha quitado ni se nos quitará ninguna de nuestras facultades, al contrario, día con día nuestras facultades se van incrementando, nuestras herramientas se van fortaleciendo. Por ejemplo, recientemente, ahora el domingo, ya entró en funciones, ya entró en vigencia la reforma constitucional y las reformas a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poder ya conocer de violaciones a los derechos humanos en el ámbito laboral, que era una restricción que teníamos constitucionalmente y desde que surgieron las comisiones de derechos humanos y ahora ya tenemos. De ninguna forma yo creo que al contrario, estas instituciones que crea el Estado, como la Fiscalía Estatal de Derechos Humanos, vienen a generar una mayor protección, una mayor amplitud en las acciones y en la esfera de competencia del gobierno del Estado. Este tema me interesa mucho. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá facultades también en el ámbito laboral. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos para poder entender mejor estas nuevas funciones, presidente? Bueno, qué bueno que me das la oportunidad de compartir este tema, porque sin duda existen muchísimas confusiones y bueno, pues vamos aprovechando ahora por primera ocasión. En primer término, debemos de entender que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha conocido y seguirá conociendo de quejas que se presenten en contra de servidores públicos estatales y municipales de Jalisco, que por acción u omisión, porque también omisión de autoridad puede ser, se presuma que violaron derechos humanos. Entonces la comisión tendrá que investigar esas presuntas violaciones ahora en el ámbito también laboral, pero laboral público, por ejemplo. No privado. Así es, si alguien viene a presentar una queja porque su patrón de una empresa privada le viola sus derechos humanos en ese ámbito laboral, nosotros somos incompetentes porque no se trata de una queja en contra de un servidor público estatal o municipal. Eso hay que precisarlo porque ya con nosotros empezaron a confundirse y empezaron a llegar empresas, trabajadores de empresas privadas o particulares a presentar quejas, ¿no? Definitivamente no es con nosotros. Eso es del ámbito de la Junta Local de Conciliación Así y es, Arbitraje. de las juntas de conciliación y arbitraje, estatal o federal, dependiendo de la competencia, que es lo que ellos han venido haciendo. Y por otro lado también hay ciertas acciones que las seguirá conociendo el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por ejemplo, tratándose ya de servidores públicos, estatales o municipales. Tampoco podemos conocer nosotros de cuestiones eminentemente jurisdiccionales. ¿Qué son estas? Las acciones o la competencia jurisdiccional es lo que por materia le corresponde conocer a los tribunales laborales. Por ejemplo, un despido en sí
puede deberse a infinidad de causas, pero un despido por sí solo es un tema que el trabajador, así sea servidor público, debe de acudir a las mismas instancias que al actualmente, tribunal de escalafón, así por es, ejemplo. de arbitraje y escalafón.